Tú lo que tienes hoy día es una presidenta y tienes un Congreso que hacen lo que les da la gana, viviendo en una burbuja totalmente separada del mandato. En Exitosa se busca presidente. Estamos ya conectados, señora Magariño. Ahí está. Está en la pantalla don Hernando de Soto, precandidato presidencial. Hernando, buenos días. Buenos días, Nicolás. Gracias por tu invitación. Explícanos, por favor, Hernando, ¿de qué partido eres precandidato, para empezar? Bueno, espero ser precandidato de varios partidos, pero hemos iniciado la cosa con nuestros buenos amigos de Progresemos, porque la idea es formar una alianza para fortalecer partidos con los mismos objetivos, que son de devolver la soberanía al pueblo de una manera que te lo explicaré si me haces la pregunta. Pero el partido con el cual hemos arrancado, de mi amigo Paul Jaimes, es Progresemos, y él anunció eso, y una vez que esté inscrito, nosotros también, algunos de nosotros van a inscribir con ellos, otros irán con otros partidos, pero la idea es formar en común una alianza dice, pero ¿con quiénes sería esa alianza? O sea, ¿a quiénes incluirías, Hernando, en esa alianza? Bueno, hemos estado en conversación con aproximadamente 9 partidos, algunos cuales no han podido inscribirse, pero se podrán plegar a la alianza luego, porque todavía hay tiempo. Y evidentemente parece que se van a ir sumando otros, pero la idea no es solamente esa, Nicolás. La idea no solamente es el vehículo partidario, sino incorporar todas aquellas sociedades en el país que son enormes, poderosas, que tienen, como nuestros amigos los canillistas manejan pues una enorme parte de la economía, para decir la verdad, un 80% de la economía. La idea es de que hoy día comencemos a romper ese monopolio del habla que han capturado una partidocracia, es decir, 130 congresistas y la presidencia de la República que están gobernando sin retroalimentarse, sin saber qué quiere, qué dice el pueblo, en contradicción, en oposición a lo establecido por la Constitución de 1993, que nació bajo las palabras de que de aquí en adelante, 1993, frente a la Organización de Estados Americanos, el Perú dijo que ya no iba a salir ninguna decisión ni norma que no sea consultada con el pueblo. Hoy día lo que nosotros vemos, y queremos distinguirnos de los otros, de cualquier otro partido que no cree en esto, de que no aceptamos de que el soberano del Perú son 130 congresistas que cambian la Constitución, que deciden crear un Senado, que deciden no atender, que no tienen los mecanismos de escuchar al pueblo, y razón por la cual tenemos efectivamente más del 90% de la población que quiere que no solamente no estén en el poder, sino que se vayan lo antes posible. Es decir, la razón del malestar del país no es que es de derecha ni de izquierda, sino sencillamente que no escucha. No es lo que se llamaba en Brasil en su momento, tiene el monopolio del hablar, y por eso es que nuestra alianza se llama Hablemos. Queremos tener Hablemos. Es que ya. Mire, todo Nicolás, lo he visto, por ahí lo he visto. Claro, por eso, Nicolás, si tú agarras cualquier gobierno exitoso en el mundo, no solamente los occidentales, Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, Japón, sino China. Puede ser que en algunos casos, por ejemplo, estos países asiáticos sumamente poderosos, no tengan elecciones fuera de un partido político, pero cuando se trata de legislar,
reglamentar, no se les ocurre hacerlo sin consulta popular. El Perú no tiene un elemento de democracia directa y por eso anda de espaldas a la realidad. Por eso, por ejemplo, nos acaba de crear un Senado hecho a su medida para que puedan competir con privilegios y quedarse en el gobierno, y no han hecho una consulta popular. Hasta la Constitución del 90. Lo que yo creo que inevitablemente va a ocurrir es que todo esto que están haciendo hoy lo van a pagar en la próxima elección, Hernando, y algunos van a simplemente desaparecer y otros van a enfrentarse a la cruda realidad de ser simplemente una minoría que no representa ni de lejos al país. Ahora, tú dices, una alianza. ¿Alianza con quién? ¿Con Carlos Neuhaus? ¿Con Carlos Añaños? ¿Con quién? Mira, la primera cosa, te voy a decir nuestras condiciones para la alianza, ¿no? En primer lugar, una alianza que ponga en vigencia, que sean operativos, los varios mecanismos previstos y negociados en las Bahamas en 1992 y 93, aprobados por todos los países de la OEA después del golpe de Estado del 5 de abril, para que reinsertara al Perú en el sistema financiero internacional, porque justificaba el Perú su posición de querer cambiar las cosas, porque lo que existía anteriormente, en palabras mismas del presidente entonces, Fujimori, una partidocracia, no una democracia. Entonces, la primera cosa es la alianza con todos aquellos que saben que ninguna medida puede venir del gobierno, ya sea el ejecutivo o el legislativo, sin tener previamente algún toque, alguna relación, alguna conexión con el contrato social, que antes de, por ejemplo, de hacer estas medidas que tú has hablado con los canidistas, se sepa cuál es la posición de los canidistas y no sea un gobierno de abajo para arriba, sino, que sea un gobierno de abajo para arriba y no de arriba para abajo. No hay país exitoso en el mundo que tome medidas sin interés, sin saber qué dice el mercado. Y para eso, ¿quiénes van a ser nuestros asociados? Aquellos que creen en estos elementos de democracia directa, para que... Mira, Hernando, yo tengo acá una secuencia que se llama Se Busca Presidente. Ya perdí la cuenta cuántos he entrevistado, porque tenemos una especie de hemorragia de candidatos, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención es lo siguiente: la discusión está haciendo una discusión sobre personas. Todos quieren ser el Bukele, todos quieren ser el Milei peruano, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y cuál es el proyecto para el país? ¿Qué es lo que se pretende hacer los próximos 30, 40 años en el Perú? Porque ese es el gran defecto, Hernando. Eso es lo que... Es decir, no solo has tenido un Estado ineficiente y corrupto, que es lo que hemos tenido, sino no tenemos rumbo. ¿A dónde vamos como país? Bueno, la respuesta a eso es, para eso hay que justamente hablar. En todo país del mundo, comencemos con Suiza y acabemos con el Japón, ¿ya? Y si tú quieres pasamos por China. Nadie se le ocurre establecer el rumbo del país sin abrir las puertas a las sugerencias, a los mecanismos de consulta, a los mecanismos de denuncia, de queja, de defensor del pueblo, que nos digan dónde quiere ir el país. Lo que el gobierno tiene que hacer es, uno, recoger donde ya está claro que hay obstáculos, removerlos, ver dónde están las perspectivas y con eso resolver los problemas. No es que el país no quiera hacer eso, sino nuestros propios parlamentarios no han anulado todos los mecanismos que existían ya en la Constitución del 93 para encontrar ese rumbo. El rumbo no se construye, Nicolás, se descubre. Y se descubre al tratar de saber por qué los agricultores de Apurímac, sentados sobre los más grandes recursos metálicos, eléctricos del mundo, no se llevan con los mineros. Para eso hay que crear canales que permiten
a ver qué es lo que pasa de que no se ponga en vigencia la legislación que les permite tanto a los agricultores como a los mineros salir de sus problemas. Para eso se creó el Defensor del Pueblo, para eso se creó la simplificación administrativa, y tú lo que tienes hoy día es una presidenta y tienes un Congreso que hacen lo que les da la gana, viviendo en una burbuja totalmente separada del mandato. Mira, la forma como te voy a poner en números es la siguiente. El Perú produce en promedio, como lo hemos dicho varias veces, 100 normas cada día. Es decir, eso determina cómo es que vivimos, cómo es que trabajamos, cómo es que vemos perspectivas. Eso significa 2.000 cada mes. Eso significa aproximadamente 25.000 a 28.000 decisiones cada año. Y la promesa, lo que está establecido en acuerdos internacionales, es que ninguno de estas normas va a ser el producto de un grupo de 130 congresistas o una presidenta sentado en un palacio que no consulta con nosotros. ¿Cómo puedes tú crear un producto para la población peruana si no sabes dónde quiere ir? Entonces el horizonte que funciona en cualquier país democrático es aquel que es diagnosticado y es recogido desde abajo hacia arriba. Cuando Francia ve que una alianza tradicional comunista y una guerra de Ucrania no responde a ciertas necesidades francesas, entonces escucha la voz, se tiene elecciones y la gente va y vota informada. Nosotros no lo hacemos, la cantidad de partidos no importa, pero sí, para contestar tu pregunta, lo que nuestra alianza tiene como condición básica, uno, queremos romper el monopolio del APRA que tiene esa oligarquía de 130 congresistas que no tienen los mecanismos con los cuales enterarse en manera sistemática dónde están los nudos del problema del país. La democracia no es sencillamente gritar, es enterarse. Y uno. Dos, que ninguno de esos partidos en los cuales estemos sea parte del status quo, pues están amarrados a intereses que impiden el progreso. Y tercero, que sean justamente nuevos para poder adaptar una nueva agenda que quiere romper el status quo que tenemos actualmente y que ha hecho que en 7 años tengamos pues 6 presidentes y creer que cambiando la gente van a cambiar las cosas cuando el problema es un sistema que no se aplica, pues ya están creados todos los lobbies que logran privilegios y gobiernan esencialmente a espaldas del pueblo. Ahora, ¿qué piensas tú es decir, China ya es en este momento nuestro principal socio comercial, es decir, la mayor parte de nuestras exportaciones tienen como destino la China, y la China tiene la intención de multiplicar las inversiones que tiene el Perú. No solo están en el puerto de Chancay, están en electricidad, están en generación eléctrica, o sea, digo, en distribución de electricidad, en generación eléctrica, están en minería, están en construcción y pretenden extender esa presencia hasta donde sea posible por su propio interés, porque ellos, el interés que tienen es que el Perú no solamente sea el punto de salida principal de los productos de Sudamérica para la China, sino al revés, ¿no es cierto? Que el Perú también sea el punto de entrada para abastecer de productos chinos a toda Sudamérica. Y eso supone montones de obras. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Tú piensas que hay que hacer una especie de alianza estratégica con los chinos o no? Yo pienso la cosa siguiente, que en primer lugar hay que saber qué necesitamos para tener una relación fluida con China, por supuesto, pero también con los Estados Unidos, con todos los partidos del mundo, porque al Perú lo que le interesa es que compitan para nosotros. Esa es la única manera de conseguir buenos precios y también para saber qué debemos hacer para continuar ser un favorito de China como los Estados Unidos y no acabar como un paria que no supo escuchar a ningún lado. Por ejemplo, Nicolás, en este momento las inversiones
chinas en minería y en muchas otras construcciones están paradas, continuamente las paran. Y el gobierno peruano sabe lanzar los proyectos, pero cuando viene un problema no tiene la menor idea cómo abrirlo de nuevo, que sea un proyecto con inversión norteamericana como Conga o uno como Las Bambas, porque no tiene manera de recoger cuáles son las razones que impiden que una población que debería poder enriquecerse de inversiones del siglo XXI, ¿qué es lo que pasa? Porque no tiene como consultar al pueblo peruano. Entonces, para nosotros saber qué hacemos con China, hacer con los Estados Unidos, para que los dos países estén contentos, tenemos que saber qué dice y qué piensa nuestra gente, y no hay mecanismos de consulta. El 80% del Perú sigue en paros, sigue descontento y desobedece las leyes, puesto que las leyes son inconsultables. Hernando, tengo que ir a la pausa, pero me estoy quedando con varias preguntas que quisiera que tú aprovechemos para que las respondas hoy. Por favor, tras la pausa, te agradecería que te mantengas conectado, que son las 10:27 y tengo que ir ya a la pausa. Te agradezco que te mantengas conectado, por favor. Regresamos inmediatamente contigo. Estamos en Exitosa, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 en Movistar. Volve. Estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 en Movistar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos en nuestra secuencia Se Busca Presidente con Hernando de Soto, que nos acaba de contar que va a ir. ¿Cómo es que se llama el partido, Hernando? ¿No? La alianza que estamos formando junto con el partido Progresemos se llama Hablemos. Hablemos. Ahora. Hablemos para justamente decir que hay un gobierno, tenemos gobiernos hace ya 10 años que no están cumpliendo con la Constitución y tomando decisiones sin hablar con nosotros. Y eso es la raíz fundamental de todos los problemas que estamos enfrentando. Ahora, esto lleva inevitablemente a la pregunta del tema Tía María. Es decir, el señor Juan González Rocha, anunció primero internamente, ahí se hizo público desde el lunes, que el lunes, es decir, el 1 de julio, empezaban las obras del proyecto de Tía María La Tapada. Y nosotros hemos recogido la opinión de los agricultores, en diversos medios han salido incluso las autoridades, y la gente parece no estar de acuerdo. ¿Tú qué piensas? O sea, que en realidad no cuentan con esa licencia social que ellos dicen que sí tienen, ¿no? Bueno, Nicolás, yo no conozco particularmente al día qué es lo que está pasando con Tía María, pero lo que sí sé es que si no se han entendido sobre el derecho que tienen los dueños de la superficie con relación a las concesiones que ellos reciben para extraer todo lo que está debajo del suelo a través de esa superficie, tarde o temprano esto va a entrar en problemas si no está en problemas ahora. Mira, es el mismo problema que tienen las empresas americanas en Cajamarca, en Conga. El problema está en que no se entienden entre la superficie, que son ahora ronderos, son excomuneros, y los concesionarios, que son grupos peruanos. En el caso de Tía María, el conflicto es más bien entre agricultores del Valle del Río Tambo, que consideran que la instalación de una operación de esas dimensiones pegado al río Tambo va a perjudicar seriamente la actividad agrícola. El problema es que el proyecto se lanzó diciendo que iban a usar el agua del río, cuando eso, estando tan cerca del mar, era algo insensato desde el punto de vista incluso de la relación con la población, ¿no? Más allá del sentido práctico, ¿no? Correcto, pero mira, si tú agarras todos estos proyectos uno por uno, Nicolás, tú vas a ver que en un caso es efectivamente qué hizo, qué pasó, les secaron la laguna, apalearon a la gente, entró un miembro del Partido Comunista a crear obstáculos, había un problema con las remuneraciones que tenían. Nos estamos metiendo en micro detalles.
Lo importante es la cosa siguiente. Tú sabes en este momento que si los Estados Unidos, por ejemplo, esto es un caso que me lo estoy inventando en este momento, quiere parar la minera Las Bambas en China, perdón, las Bambas en Apurímac, ¿no es cierto? No va a poder, no puede. Está haciendo todo lo posible para evitar la intromisión de China en el comercio internacional de ese país en América Latina. Y eso es, y no puede, pues, y es un superpoder. Pero, Nicolás, tres campesinos que tú y yo conocemos en Apurímac pueden parar a China. ¿Qué te dice eso? Que si tú no puedes hacer nada en ninguna parte del mundo si no te enchufas al contrato social. Y que se llame los agricultores, que se llame los mineros pequeños, que se llamen los informales, que se llamen los ilegales, tienes que ponerlos de tu lado. Y no puede el gobierno meterse en 180 metros de negociación a tratar de dirimir si es el problema es el agua u otro. El hecho es el siguiente: tenemos las riquezas más grandes que existen y la razón por la cual siempre no funcionan, casi siempre no funcionan, es porque se quejan de que no están debidamente compensados. Y efectivamente, muchos terrenos se compran al precio de la papa, cuando deberían comprarse al precio del mineral que hay debajo. Y para hacer eso, tú necesitas poder llegar a las bolsas de valores y a las bolsas de metales, minerales y grandes productos agrícolas, y no puedes porque el 80% del Perú es informal y son los dueños de toda la superficie del país. Por eso decimos nosotros que el gran problema del país es que hay una partidocracia. Partidocracia quiere decir una oligarquía que tiene el monopolio o el oligopolio de las palabras, que cree que con 3 asesores o 2 asesores por congresistas y los consejos de su mamá y su papá van a descubrir la verdad. Eso no ocurre ni para vender goma de masticar en ninguna parte del mundo. Tienes que conocer tu mercado y tienes que dejar que tu mercado entre. El problema, Hernando, es que el asunto es incluso más complicado porque no es que estamos empezando, sino que ya venimos con una historia y ya se ha generado una desconfianza, un resentimiento. Es decir, aceitas autoridades, logras gracias a esa aceitada que te den lo que quieras en términos de concesiones y de permisos de operación, y cuando quieres operar te enfrentas a una población con la que no has concertado, como tú dices, ¿y qué haces? Le metes bala y metes presos a sus dirigentes. Y eso, en vez de arreglar el problema, lo agrava. Ahora, yo te pregunto directamente, Keiko Fujimori, ¿tú crees que ya es hora de que Keiko dé un paso al costado? Mi viejo, que era un gran ajedrecista, decía que hay momentos, no solo en el ajedrez, sino en la vida, en que hay que hacer como los grandes maestros. Yo le decía, ¿y qué es lo que hacen los grandes maestros? Cuando saben que tienen la partida perdida, se retiran. Eso es lo que hacen los grandes maestros, decía mi viejo. ¿Tú no crees que Keiko ya debería reconocer que no tiene posibilidades de ser presidenta del Perú? Yo estoy de acuerdo contigo, pero mi razón de fondo es otra, Nicolás. El hecho es que el Keiko, a quien conozco bien y pidió nuestro apoyo en un momento, dijo: yo voy en 2 elecciones a hacer lo que ha dicho. Disculpen que parezca esto egocéntrico, lo que dice el señor de Soto, que es que hay que formalizar y darle la voz a los informales para con ellos establecer las condiciones de una inversión, abrir las minas y acabar los enfrentamientos en el país, según la Constitución que mi padre ayudó a formar, que era del 93, y que dice que no iba a haber ninguna medida del gobierno que de una forma u otra no sería ex ante o ex post consultado con la población. Ha tenido mayoría o cerca de la mayoría en 2 congresos, Keiko, y en ninguno de ellos ha logrado ni siquiera entrar en el tema de la minería, ni siquiera entrar. Entonces mi respuesta a toda tu pregunta es la siguiente:
Yo no tengo nada personal contra ella si puede ganar o no ganar. Lo que ocurre es que evidentemente no sabe cómo implementar las medidas que su propio padre estableció en la Constitución 93 y que condicionan el apoyo a la reinserción financiera del Perú en el mundo internacional. Entonces la respuesta no es porque ya ensayó y no pudo, sino porque no sabe, porque está en ese viejo hábito peruano y de muchos países atrasados de que cree que democracia es elegir cada 5 años a un dictador que entra con una chequera en el bolsillo de 100 cheques cada día, 2,000 cada mes, y con eso hace lo que le da la gana y después nos sorprendemos que estén en las coimas, que estén robando, pero eso ocurriría hasta en una compañía privada. Hernando, y es que no tienes la fragmentación y el pueblo no tiene la palabra. Quienes saben qué es lo que tiene que hacer la Southern para abrir Tía María, las compañías de Colorado, lo de Conga, lo de los chinos para no tener problemas de las bambas, son el pueblo ahí abajo. Es igualito que tú, Nicolás. La razón por la cual tu proyecto de radio es exitoso es como tú me dijiste una vez cuando yo te dije, oye, me es difícil ir hasta donde estás tú establecido. Tú me dijiste, Hernando, estamos lejos de donde vives tú, pero estamos cerca del pueblo. La base del éxito es hacer lo que quiere el mercado. Por eso es que nuestra propuesta es antipartidocrática. En este país hay una dictadura de los partidos políticos que la han creado ellos desensamblando de a pocos los mecanismos que tiene la Constitución para darle una voz al pueblo y no están enterados de lo que pasa. E insisten en quedarse en el poder, y cuando eso ocurre, la mayor parte de los programas de radio y televisión como los tuyos vamos a estar hablando de Rolex, vamos a estar hablando de si le vamos a dar a China esto o lo otro, en lugar de hablar del rumbo. Tenemos que entrar a elecciones lo antes posible y nuestra coalición es para hacerlo con partidos que son antipartidocráticos, anti-status quo, y que no están metidos en este Congreso, que es el que ha creado una situación endiablada. Sí, tenemos que terminar y no quiero hacerlo sin una pregunta súper puntual que te agradecería me respondas en 1 minuto. ¿Tú le tienes miedo a Antauro Humala y crees que deberían buscarse los mecanismos para sacarlo de la carrera electoral como se está tratando de hacer en el Congreso? Yo no le tengo ningún miedo a Antauro, porque yo creo que sus propuestas son verdaderamente graciosas, folclóricas, no sé, pensar que la idea es sencillamente fusilar a los culpables y castigar a todo el mundo no es un proyecto de futuro. Y yo creo que eso se logra si se forma un frente a una persona que evidentemente es atractiva por una buena parte de la población y se da una respuesta concreta que es: usted, señor Antauro, tiene una idea, la nuestra es la del pueblo. Por eso es que yo no voy a asociarme con ningún partido que lo único que cree es que hay que anularlo a Antauro, porque lo anulas a Antauro y él va a dejar un espacio que otro Antauro lo vas a victimizar y va a ir a la Corte Internacional y va a terminar inscrito como candidato y la campaña se la van a hacer los que creen que son sus peores enemigos, son unos burros. Nicolás, ahora, en 30 segundos nomás, lo que tienes que hacer esencialmente es la cosa siguiente. Si tú no estás dispuesto a consultar con el pueblo y decir que estás al lado del pueblo, gana Antauro. Si tú formas una coalición cuyo objetivo es ir contra el status quo y hacer que funcione el mercado donde no funciona, porque estás bien informado de dónde están las trabas que tú mismo como gobierno estás creando todos los días, no lo vas a vencer a Antauro. Si dices más bien que vas a escuchar al mercado, lo vas a barrer con facilidad. Porque no es serio.
un favor, entiendo que vas a ir a visitar a Bukele, dile que me acepte la entrevista, pues hace un año que lo estoy persiguiendo y no la consigo. ¿Ah? Cuando Bueno, en vayas a primer ver a lugar, no sé Bukele- dónde ha pasado mira, me han pasado el dato que me va a invitar, pero yo no he pedido esa invitación, ni creo que las medidas de Bukele son necesariamente las adecuadas para nosotros. Nosotros no tenemos el fenómeno de las maras, además que son facilísimos de identificar, pues con los tatuajes que tienen desde el cráneo hasta el pie gordo, no existen pues en el Perú, pero sí hay una respuesta a la violencia del Perú y sí se puede aprender algunas cosas que él. Hernando. En todo caso, si me cruzo con él, Nicolás, por supuesto Dale que mi le diré recado, que tengo dale mi un gran recado. amigo cerca del pueblo y que establezca Hernando, contacto contigo. un gusto conversar contigo y bueno, bienvenido a la campaña. ¿Ah? Muchas gracias, por Gracias, estar Nicolás. con nosotros esta mañana. Un abrazo. Hernando de Soto ha Abrazo, estado con Nicolás. nosotros. Cerramos por hoy nuestra secuencia. Se busca presidente. En Exitosa se busca presidente.